se ha visto lo más básico, que es simplemente poner como salidas o como entradas algunos puertos del microcontrolador. Y digo algunos porque en el caso de este PIC se requiere hacer una configuración especial para poder ocupar el puerto A y el puerto E, que es mover un valor de un registro. Pero bueno, de ahí en fuera los demás puertos, que es el BCD, pues se pueden ocupar libremente. Entonces, se vio pues hacer un contador básico, que es el contador de 0 a F, que ya lo habíamos visto, y punto, ¿no? Que era mediante había dos formas de hacerlo. Uno era mediante el despliegue uno por uno, y el otro era a través de un ciclo for. Y ya, ¿no? Y todo, cada valor irlo asignando, bueno, ir recorriendo un arreglo y ese arreglo asignárselo a un puerto. Entonces, bueno. Bien, entonces ahora algo que ya algunos habían hecho, voy a hacer un nuevo proyecto. Algo que ya habían hecho algunos es, o que hicieron, que no debían, pero bueno, hacer es leer el dato que había en un deep switch y a través de esa lectura asignársela directamente a una salida, ¿no? Entonces, o en su defecto, hacer un equivalente, que era leer el dato, ese dato compararlo con el arreglo de alguna manera y mostrar justamente en el display lo que se quiere. Entonces, bueno. Bien, entonces, vamos aquí a la unidad 2. Sí, voy a crear una nueva carpeta. Entonces, voy a crear aquí una nueva carpeta. Okay. Bien, bueno. Creamos un nuevo proyecto y entonces, les reitero, se va a hacer lo mismo. Ya saben que una vez configurado el microcontrolador, pues nos da esta pantalla, que es la pantalla inicial. Y bueno, entonces voy a pegar solamente algo que ya teníamos desde las clases anteriores. Y entonces, bueno, va a ser ahora, reitero, del deep switch directamente jalarlo, hacer la comparación con el arreglo. Este arreglo ya lo teníamos, ya lo habíamos definido desde las clases anteriores. Entonces, bueno, aquí el arreglo se está declarando como una variable local. Y bueno, voy a suponer que quien lee el deep switch va a ser el puerto B. Entonces, eso quiere decir que lo tengo que configurar como entrada. Recordemos que esto configura todo el puerto como entrada. Puerto B como entrada. Puerto B como entrada. Y donde yo voy a mostrarlo puede ser en el C o en el D, no importa. Entonces yo voy a decir que yo le voy a decir a través del registro TRIS, que recordemos que es el que configura, ya sea C o D, pues que ahora ese actúe como salida. Entonces, de esta manera, pues ya saben que estamos configurando el puerto D como salida. Bien. Ya que tenemos eso, no tenemos ninguna otra configuración y básicamente el programa principal pues es muy simple. Abrimos este while. Recordemos que el while es un ciclo el cual se va a repetir de forma indefinida hasta que esta condición de aquí sea falso, o lo que significa que hay un cero lógico ahí. O sea, por tanto, si nosotros le ponemos un 1 aquí, quiere decir que este while, la condición que está aquí adentro, que es un 1 puro, siempre es válida y por lo tanto, la ejecución de aquí adentro siempre va a ser continua. Nunca va a haber forma
de que nosotros podamos salir de ese ciclo. Bien, entonces, a diferencia de que si nosotros ponemos un ciclo while en donde, por ejemplo, haya una constante, no sé, una variable, ¿no? Una variable, var. Entonces, mientras a lo mejor var sea igual a 0, es decir, mientras se cumple esa condición, quiere decir que si se cumple, para el while es que le está dando un 1, porque se está cumpliendo. Pero en cuanto por alguna razón el programa aquí var lo hace igual a 1, por decir algo, en ese momento ya no va a cumplir con esta condición, se vuelve falsa esa condición y entonces sale del ciclo while. Entonces, pues bueno, creo que ya están un poco familiarizados con eso, pero bueno. Aquí hace falta una llave. Entonces, esa básicamente es la función del ciclo while. Y bueno, claro, hay múltiples funciones que el ciclo while nos puede dar. Una de esas es la que estamos viendo, que es un ciclo indefinido, es decir, que se repite infinita cantidad de veces. El ciclo que les acabo de comentar, que es en el momento en el que haya un cambio de condición, sale del ciclo while. O otro que veremos más adelante, que es el ciclo while para banderas, que ese también es bastante útil. Pero bueno, ese después. Ok, entonces, para esto, pues no hay más que una vez que yo tengo el ciclo while, pues nada más vamos a decirle que el port D sea igual a tabla, que es nuestro arreglo, recordemos que es nuestro arreglo que está aquí arriba. Y como en el deep switch se supone que nosotros vamos a ingresar los datos en orden, es decir, la posición 0 o el binario 0 que está en el deep, pues va a equivaler al 0 que está aquí, el 1 va a equivaler al 1 que está aquí, y a la posición 1 del arreglo, el 2 equivale a la posición 2 del arreglo. Entonces, como todo es 1 a 1, no hay más que ponerle tabla y que lo que se lea en el puerto D. En el puerto B, perdón, que es la entrada. Pero ojo, si nosotros le ponemos aquí que sea el port B, que nada más el port B, recordemos que esto es un contador que va de 0 a 15. Quiere decir que a lo más solo se requiere de 4 bits activos, los menos significativos. Entonces, si nosotros lo dejamos así, el port B contiene 8 bits. Entonces, si nosotros solamente dejamos así, pues sí, evidentemente hará bien esto, pero en el momento en el que seleccionen otra cosa, pues ahí va a haber ahí un problema y quién sabe qué vaya a salir, ¿no? Porque el arreglo no tiene ni siquiera esa cantidad de posiciones de memoria. Y si tú le dices que quieres la posición 32, por ejemplo, la posición 200, recordemos que uno de 8 bits llega hasta 255, le pides la posición 255, pues evidentemente este arreglo no lo tiene, ¿no? Entonces, seguramente se ponga ahí en un estado a lo mejor donde todo está en alto, todo está en bajo, o donde haya ruido, por ejemplo, ¿no? Entonces, quién sabe qué vaya a salir. Entonces, para evitarnos eso, se utiliza una técnica muy famosa que es el enmascaramiento. El enmascaramiento es tratar de hacer que todos los bits que no nos sirvan, pues quitarlos de alguna manera, porque bien nosotros pudiéramos ir sondeando bit por bit, ¿no? Los 4 bits que me sirvan, pero eso significaría 4 ifs que no son necesarios. Entonces, en lugar de ir sondeando los 4 bits, pues puedo hacer esto que es el enmascaramiento y es al puerto B le hago una operación AND. Entonces, 0 y F. Bueno, 0xF. ¿Por qué? Porque entonces la operación AND lo que va a hacer, déjenme abrir. Déjenme compartirles esto. Aquí. O sea, si ustedes tienen tienen cualquier cosa del puerto, no importando qué. Tienen un valor en el puerto B, lo que sea 0, 1, 0, 1, 1, 7, 8. Son 8 bits. Esto representa aquí el puerto B.
que es, recordemos, donde está nuestro deep switch, que es el que estamos leyendo, ¿no? Entonces, lo que les trato de decir es que a nosotros solo nos importan 4 bits. Pero bueno, justamente 4 bits son los que nos importan y estos 4 de acá no. Entonces, reitero, podríamos hacer una función if que vaya bit a bit, pero eso es problemático porque entonces por cada if tenemos que ver cuál es el que está activo y después cuáles son los siguientes que se activaron y bueno, se vuelve muy, muy talacha e innecesaria. Si nosotros le agregamos una operación AND, bueno, AND, se supone que debe ser un ampersand, algo así. Si nosotros le agregamos una AND con el 0F, recordemos que el 0F a su vez en binario es esto. Los primeros 4 bits en 0 y los últimos 4 en 1. De tal manera que esto lo que hace es como una especie de filtro. Nos permite pasar, porque es una AND, solamente los que aquí pusimos nosotros en 1. De tal manera que esto va a ser 1 por 1 y aquí, bueno, estos dos de acá. Porque esa es otra cosa. Las operaciones booleanas de este estilo son bit a bit. Entonces quiere decir que va a ser 1 por 1 y entonces acá esto nos va a arrojar un 1. Luego también va a ser este, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Luego este con este 1 por 1, 1, que es esto, que son los 4 que nos interesaban. Y después va a ser este 0 por 1, 0. Bueno, lo estoy haciendo como por, pero bueno, es AND, 0, AND, 1, porque es una operación lógica. 0, 0, AND, 0, 0, 0, AND, 1, 0 y 0, AND, 0, 0. Y ojo, no hay que confundirlo con la operación aritmética por. La operación aritmética por es como la que ustedes conocen, ¿no? Ustedes tienen lo que tiene, este valor y si le ponen lo multiplican por este valor. Y esa es una multiplicación como la que se conoce, una multiplicación aritmética. En este caso no. En este caso es la operación AND, que se parece mucho a la multiplicación, pero no es igual. Es una operación que va bit a bit. Entonces, de tal manera que no importa lo que se ponga en los primeros 4 bits, esos siempre van a ser en ceros. Van a salir la operación, el resultado de la operación siempre van a ser ceros. Entonces, de tal manera que yo siempre voy a quedarme con los 4 menos significativos y ya no necesito o ya no es necesario ocupar un sondeo bit a bit o algo así, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual acá tenemos este enmascaramiento. Porque yo no quiero todo el puerto B, pero no hay forma de nada más quedarme con la mitad así porque sí, ¿no? O es utilizo todo el puerto o utilizo solamente un bit del puerto, ¿no? Pero no hay ningún intermedio que me diga si utilizo 4 nada más, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esto. Esto es enmascaramiento. Entonces, ¿alguna duda respecto a eso? No. Ok. Entonces, bueno, pues ya con eso básicamente tenemos el programa que lo único que hace es directamente, ¿no? Poner dado un valor que esté en nuestro deep switch, que solamente sea de 4 bits, pues que se muestre. En el caso, por ejemplo, de la práctica, el sumador, una opción era no conectar los 4 bits más significativos. Es válido. También aquí se podría hacer no conectarlos. Es una opción que la mayoría siguió. U otra es, sí conecto todos los bits, que es lo que se está haciendo ahorita, pero le hago un enmascaramiento por software. Entonces, casi siempre hay soluciones por hardware y hay soluciones por software. Entonces, hay veces que las soluciones por software son muy rápidas y fáciles, ¿no? Entonces, pues, está bien. Porque quizás si quisiéramos cambiar en algún momento que el deep switch esté completamente conectado y a veces no, entonces a lo mejor sería medio frustrante estar a veces desconectándolo, a veces conectándolo, la mitad, bueno.
Entonces hay veces que las soluciones por software pues son bastante útiles, y esta es una. Entonces vamos a compilar y voy a abrir la simulación. Entonces, la simulación es a... Entonces aquí está. Por un lado, por el puerto B, pues tenemos el Deep Switch completamente conectado. Reitero, o sea, alguien puede decir, pues desconecto estos 4 y ya está, ¿no? Es la misma solución. Y sí, es correcto, se puede. Esa es una solución por hardware. Pero también, ¿qué tal si en alguna otra aplicación, pues yo necesito que esto esté conectado? Por ejemplo, que ya tengamos una tablilla experimental de pruebas, ¿no? O ya lo tengamos alabrado en el proto y a veces sí y a veces no. Entonces, pues bueno, es mejor una solución así por software. Bien, entonces pues buscamos el programa. Este es... Aquí. Buscamos el programa que acabamos de crear, que estaba aquí en esta extra, el hexadecimal, y lo ejecutamos. Y entonces, pues ya de entrada, si el Deep Switch está en 00, pues ya aparece el 0, ¿no? Como debe de ser. Cuando nosotros lo pasamos a 1, pasamos el 2, el 3, luego está el 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, luego este C, luego D, E y F. Ya está, ¿no? Que es la diferencia. Que reitero, eso es algo que algunos habían hecho cuando nada más tenían que mostrar directamente aquí el contador. Pero bueno, entonces, bueno, esto es respecto a este programa. Y si nosotros alzamos estos, no pasa nada, porque justamente estamos utilizando el enmascaramiento. Pero si nosotros no utilizamos el enmascaramiento, regresándome acá, si yo quitara este enmascaramiento de aquí, y volviera a correr el programa, entonces, bueno, ahí está la F y podemos probar que la E, ¿no? Y si yo pongo algo aquí, pues resulta que lo que hace el microcontrolador es ponerme todas las salidas en ceros, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo regresa, pero quiere decir que si yo alzo este, yo no puedo utilizar estos. Sigue siendo 8 porque es una dirección completamente inexistente y me devuelve 0. Entonces, bueno, esa es la utilidad del enmascaramiento. ¿Alguna duda? No, Ife. Ok. Bien, entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. New project. Sí. Aquí sin querer se me fue el nombre. Voy a poner nada más ejemplo 2. Igual lo voy a guardar ahí en la carpeta de extra. Claro, ¿no? Los programas originales. Los programas originales, pues los tengo en carpetas completamente divididas, ya les había dicho, porque luego hacen un desastre con sus carpetas y ya no saben ni qué es qué. Voy a guardar ahí. Y configuramos el PIC. Y ahí está. Bien, entonces ahora lo que yo voy a querer, lo que se quiere es que si yo presiono un botón, en el momento en el que presiono un botón, yo quiero que corra el contador que teníamos antes. Es decir, ahora en lugar de nada más, antes solamente con que iniciáramos el microcontrolador, que fue uno de los primeritos ejemplos que hicimos, iniciábamos el micro, es decir, conectábamos alimentación y en ese momento iniciaba pues el contador. Ahora lo que yo quiero es que se inicie, sí, pero hasta que
tengamos un, ¿cómo se llama? Se tenga un botón presionado. Entonces, para este caso, pues voy a requerir del método de despliegue del contador, que era con la función for o poniéndolo uno por uno, cualquiera de los dos. Yo me voy a ir por la función for. Entonces, nada más voy a copiar esa rutina. Entonces, aquí está. Aquí está. Entonces, regreso acá, elimino esto. Más bien lo pongo acá arriba. Y aquí está. Entonces, recordemos que, pues nuevamente tenemos la misma declaración de la variable tabla. La diferencia es que si se dan cuenta respecto al programa anterior, es que antes esa variable estaba o se ponía dentro del main. Ahora la variable está afuera del main. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya que la pusimos aquí a la izquierda, nos aparece esta i y esta tabla como variables globales, ¿no? Entonces, recordemos eso que ya les había comentado entre la diferencia de una variable local y una global. La global la puede utilizar cualquier rutina del programa o subrutina, y la local no, solamente la rutina propia de ahí. Si yo metiera estas dos variables aquí adentro, se volverían locales. Bien. Entonces, bueno, ahora nada más a manera de visualización, lo voy a poner así, como una global. Entonces, pues ya, si se acuerdan, era la definición de esta subrutina, que era justamente nuestro contador, que lo que va haciendo es recorrer el arreglo automáticamente para irlo desplegando en el port D, y entonces eso equivale a que nosotros tengamos el despliegue continuo. Que eso ya lo teníamos desde la vez pasada. Ahora voy a agregar nada más lo de el tris D, que recordemos que esa es la configuración tris D del puerto D, lo estamos configurando como salida, justamente para poder ver o desplegar la información del arreglo tabla. Puerto D, salida. Salida. Ya está. Bien, en ocasiones se recomienda también hacer una limpieza del puerto, no importando si es entrada o salida, sino hacer una limpieza del puerto, es decir, pasar todos sus bits a cero, no importando si estaban en entrada o como salida, es simplemente una limpieza del puerto, ¿no? En caso de que a veces inicialmente los puertos tienen basura almacenada, entonces, pues si queremos que todo esté en cero, pues mejor se hace. No es necesaria, nada más es un comentario. Y bueno, ya que lo tenemos así, pues les había comentado, y eso es también algo de lo que podemos ver, podemos hacer aquí, es que hemos visto cómo se maneja un puerto. Aquí me equivoqué, es 3. Hemos visto cómo se maneja completamente un puerto, como entrada o como salida. Si yo quiero manejar un solo bit, entonces haría esto, tris B, por ejemplo, que es donde quiero que esté conectado mi botón, punto B de bit y el bit que quiero, por ejemplo, el 0. Entonces, eso va a ser igual a un 1, por ejemplo, un 1 que quiere decir que es una entrada. Entonces, aquí lo que estoy declarando es que el bit 0 del puerto B como entrada. Y ahí está. Este punto B0 se puede utilizar tanto para el registro tris como para el registro port en caso de que lo necesitáramos en programación ya para, por ejemplo, si quisiéramos prender o apagar un LED. Simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar otro. Voy a utilizar el de otro puerto. Voy a utilizar el, no sé, el del puerto C. Entonces voy a agregar otro tris. Ah, no, ya está.
y voy a decirle que quiero que en el puerto C, el bit 0 también se comporte como una salida, ¿no? Entonces aquí es exactamente lo mismo, ¿no? El bit 0, pero ahora del puerto C, ahí está como una entrada. Ahora voy a hacer que este se comporte como una salida. Salida, es decir, este va a 0. ¿Para qué? Porque seguramente pues, se me ocurre conectarle un LED, por ejemplo, para que sea una especie de indicador de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo puedo hacer así. Y entonces esa es la diferencia. Aquí en el tris, D solito es declarar el puerto completo. Y cuando le ponemos el punto B0, B1, lo que sea, hasta B7, claro, significa que se declara solamente un bit del puerto. Y este número de acá le indica cuál bit. Esto, pues, se lo puedo agregar si quiero, que el port C sea igual a 0, que nada más es una limpieza, reitero, no afecta mucho, y el B. Y ya está. Entonces se lo puedo agregar así. Ya que lo tenemos así, pues ya configuramos los puertos de entrada y salida que nosotros queramos. Entonces, pues no queda más que declarar nuestro while, es decir, que se empiece a desplegar los datos. Aquí while abrimos y por acá abajo cerramos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues se quiere que en cuanto nosotros presionemos un botón, queremos que se lance o cuando se prende en uno, pues queremos que en ese instante empiece el contador. Antes no. Entonces, para eso vamos a utilizar la condición if. If, ¿cómo se utiliza? Pues, ¿quién queremos que se presione? Pues, el botón, dijimos, este de aquí, lo voy a poner aquí a extra, pues esto es el botón. Entonces, quiero que cuando se presione el botón, que corresponde al bit 0 del puerto B, entonces en ese instante se llame a mi función de desplegar y se despliegue la cuenta. Entonces, bueno, quiere decir que port B punto B0. Entonces ahí le estoy diciendo si el bit 0 del puerto B es igual, ahí depende cómo lo queramos manejar, ¿no? Si queremos que sea igual a 1, queremos que sea igual a 0. Voy a hacerlo igual a 0, quiere decir que siempre, eso quiere decir que entonces el botón, cuando yo lo presiono, cambia su estado de 1 a 0. No quiere decir que esté en todo momento en 0. Quiere decir que en esa configuración es push down, ¿no? El botón. Se puede utilizar esto, se puede cambiar, pero bueno, vamos a utilizarla ahorita así. Y entonces, bueno, abrimos su... Y yo quiero que cuando se presione eso, pues primero quiero que el LED, que estaba aquí, que estaba en el bit 0 del puerto C, entonces port C, punto B0, por ejemplo. Entonces quiero que cambie a 1, ¿no? Quiero que ese bit, ese LED que va a estar en el puerto C, me indique o esté prendido solamente cuando la cuenta esté en marcha. Entonces quiere decir que lo prendo y después lo único que hago es mandar a llamar nuestra metodología que ya habíamos creado con anterioridad para el despliegue y cerramos. Entonces voy a agregar una condición else. Quiere decir que mientras no esté presionado el botón o no se haya presionado el botón, entonces voy a hacer nada más que let cambie de estado. Con eso me aseguro que en cuanto termine la cuenta, como ya no va a estar presionado el botón, entonces quiere decir que en ese momento se va a apagar el LED. Puede ser de esa manera, esa es una forma. O también lo podría poner al final, ¿no? Lo podría poner aquí. Entonces, lo podría poner justamente que en cuanto termina la cuenta, lo haga acá abajo.
pero pues bueno, solamente para repasar el else, lo voy a poner aquí. Y ya está. Entonces, port C igual a 0. Bien, entonces alguien podría decir, pero bueno, es que en cuanto inicia la cuenta, el botón deja de estar presionado. Entonces debería de apagarse el LED. Y la respuesta es no. Recordemos que un microcontrolador es completamente serial. Quiere decir que va a estar recorriendo este while. Si no se ha presionado el botón, pues claro, siempre va a mantener en 0 aquí el LED. Pero, en cuanto yo lo presiono, recordemos que tenemos que ir ejecutando instrucción por instrucción. Es decir, primero ejecuto esto. Ya que lo ejecuté, ejecuto esto. Y si se dan cuenta, esta ejecución está aquí arriba. Y en ningún momento hay forma de que yo me salga de esa ejecución. Entonces, quiere decir que aunque yo vuelva a presionar en ese momento el LED, el botón, o lo deje de presionar, no va a haber ningún cambio porque el microcontrolador forzosamente tiene que ir aquí, ejecutar todo el método y hasta que lo termino de ejecutar me salgo del if. Entonces, bueno, puede ser una ventaja en algunas cosas, desventaja en otras. Entonces, bueno, ya con eso tenemos y vamos a compilar el programa. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se ve la ejecución de nuestro programa. Lo vamos a ver acá. Y aquí está, ¿no? Entonces nosotros dijimos que conectábamos o que se conectaba un botón en el 0, en el bit 0 del puerto B, que es este que está acá, y que continuamente iba a estar en 1, como lo mantenemos aquí. Quiere decir que hasta que yo presione este botón, eso lo que hace es cortocircuitar esta parte y entonces lo que vería nuestro bit 0 sería un 0. Cuando está abierto quiere decir que solo ve la alimentación. Y una alimentación sostenida por el capacitor. Recordemos que este capacitor en paralelo con el botón lo que hace es reducir un poco el efecto rebote. Entonces, bueno, agarramos, ejecutamos nuestro programa. Está acá en extra. Y es el ejemplo 2. Y lo ejecutamos. Y entonces, ok, de entrada podemos ver que en cuanto inicia el contador, esto está en 8. No me agrada que esté así. Me gustaría a mí como usuario que desde un principio estuviera como pausado en el 0. Entonces de una vez lo voy a cambiar. Voy a agregarle algo ahí. Y para agregarlo eso es como se dan cuenta, pues todo lo que hay en el while o cuando entro al while, pues ya es cuando si presiono en el botón. Entonces, puedo hacer algo de inicialización antes de ese while, ¿no? Antes de que entre o no en la condición. Por ejemplo, antes del while, podría poner que el puerto D tenga la posición 0 del arreglo, que es un 0, por ejemplo. Ahora, ¿por qué ponerlo antes del while y no ponerlo, por ejemplo, antes del if? Y la respuesta es sencilla, porque si yo hiciera eso, entraría bueno, siempre estaría marcando el 0, ¿no? Siempre estaría marcando el 0, que no está mal. Pero en cuanto yo entre aquí a la condición y me salga, pues iría de la F al 0. Entonces ahí ya depende, ¿no? De lo que se requiera, ¿no? Si yo quiero que se quede en el último número contado, o quiero que regrese a 0. Entonces, lo único que quiero es que cuando inicie recién no se vea ese 8 feo, ¿no? Sino simplemente se ve el 0. Entonces, voy a volver aquí a compilar. Voy al programa y ejecuto. Y entonces ya vemos que ahora sí, de un inicio, tenemos aquí el 0. Doy la marcha, se prende el LED, que nos indica que está puesto en marcha nuestro contador, se ejecuta, y en cuanto llegamos al final, el LED se pasa a abajo, quiere decir que se apaga.
Si yo vuelvo a hacer esto, si se dan cuenta, en cuanto le aprieto, aunque le apriete muchas veces, no cambia, por lo que les decía, se necesita forzosamente ejecutar la acción que está dentro del if para salir y volver a hacer algún cambio. Entonces, pues bueno, ¿no? Esto está bien si yo nada más necesito que se ejecute esto y que no haya nada que pueda hacer que cambie, que a veces en los procesos es muy importante. Sobre todo en los procesos industriales, muchas veces se pide que, por ejemplo, si esto fuera un sensor, que si hay algo que cambia así de forma abrupta, no haga nada, sino se continúe con el proceso, porque a lo mejor fue ahí ruido eléctrico o algo que hizo que cambiara, ¿no? Entonces, en lugar de reiniciar el proceso, yo quiero que este continúe sin la necesidad, si aunque yo le apriete, pues cambie, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. También tenemos por otro lado el ejemplo en donde quisiéramos completamente lo contrario, que si yo le vuelvo a apretar aquí, se reinicie la cuenta, ¿no? Por ejemplo, o al menos pudiera ser que la cuenta quede congelada o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Dado un selector y un botón, que el botón funja como reset y el selector como el que activa la cuenta o la detiene y la congela, ¿no? Entonces, para que se vean las dos diferencias, porque ambas dos son bastante útiles en la industria. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Inge. Bueno, de todos modos hay que reiniciar, por favor.